de cuando en cuando, y por último, tenemos mónadas que definitivamente no trabajan a su esencia jamás. Es pues, este el motivo por el cual no todas las personas que escuchan la enseñanza la aceptan realmente. Sin embargo, es conveniente saber que alguien que por ejemplo, en la presente existencia no aceptase el evangelio de la nueva era de Aquarius, podría aceptarlo en vidas subsiguientes, siempre y cuando no haya llegado todavía a las 108 existencias. Pregunta. Maestro, ¿estas mónadas que jamás están interesadas por trabajar a su esencia, pertenecen nada más al planeta Tierra, o también existen en otros planetas? Respuesta. Joven, amigo, recordad la ley de las analogías filosóficas, la ley de las correspondencias y de la numerología. Tal como es arriba, es abajo. La Tierra no es el único planeta habitado del espacio estrellado. La pluralidad de los mundos habitados es una tremenda realidad. Esto nos invita a comprender que las mónadas de otros planetas, también gozan de plena libertad para aceptar o rechazar la maestría. Personalidad, es diferente. Con esto quiero decir en forma enfática lo siguiente. No todas las humanas personalidades existentes en los otros mundos habitados del espacio infinito, han caído tan bajo como nosotros, los habitantes de la Tierra. Amigos, en las diversas esferas del infinito, existen humanidades planetarias maravillosas, que marchan de acuerdo con las grandes leyes cósmicas, empero, repito, no todas las mónadas quieren la maestría. Infiernos existen en todos los mundos, en todas las galaxias, mas no todos los infiernos planetarios están habitados. El Sol, por ejemplo, es un astro maravilloso que con su luz ilumina a todos los planetas del sistema solar de Ors. Resulta interesante saber que los mundos infiernos del astro rey, están completamente limpios. Obviamente en este brillante Sol, no es posible encontrar fracasos cósmicos. Ninguno de sus habitantes marcha en la involución sumergida. Las criaturas que viven en el astro rey, son completamente divinas, espíritus solares. Es conveniente no olvidar que cualquier unidad cósmica que surge a la vida, posee inevitablemente un reino mineral sumergido, entre las infradimensiones naturales. Existen mundos cuyo reino mineral sumergido, está densamente poblado, entre ellos nuestro planeta Tierra. Esto indica, señala, el fracaso de muchas mónadas. Necesitamos sin embargo, ahondar un poco más en esta cuestión, y entender con plena claridad, que el descenso de cualquier esencia a la morada horripilante de Plutón, no siempre significa fracaso definitivo. Es ostensible que el fracaso final, solo es para las esencias, para las mónadas que no lograron la autorrealización íntima en 3000 ciclos, o períodos de existencias, mejor dijéramos, en 3000 vueltas de la rueda del samsara, pues al llegar a la última de estas, como ya he dicho tantas veces, las puertas se cierran. Capítulo 5. Primer círculo infernal, o de la luna. Amigos míos, hoy aquí reunidos nuevamente, vamos a estudiar el primer círculo dantesco de los mundos infiernos. Es indubitable que esta primera región sumergida, corresponde al Limbus, el orco de los clásicos, citado por Virgilio el poeta de Mantua. Se nos ha dicho, con entera claridad meridiana, que tal zona mineral se halla vivamente representada por todas las cavernas del mundo, que unidas astralmente devienen complementando la primera región sumergida. Dice el Dante, el viejo florentino, que en tal región encontró a todos aquellos inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Debe entenderse todo esto en forma estrictamente simbólica. Si nosotros estudiamos cuidadosamente el Ramayana, el libro sagrado de los hindustanes, con asombro místico podemos evidenciar el hecho contundente y definitivo, de que el sacramento del bautismo, es muy anterior a la era cristiana. En el Ramayana podemos verificar el insólito caso de Rama, quien ciertamente fuera bautizado por su gurú. Incuestionablemente, nadie recibía en los antiguos tiempos el agua bautismal, sin haber sido antes plenamente instruido sobre los misterios del sexo. Es pues, el sacramento del bautismo, un pacto de magia sexual.
Resulta extraordinario que al ingresar en cualquier escuela de misterios, lo primero que se recibía, es el sacramento del bautismo. Es indispensable, es urgente, transmutar las aguas puras de vida en el vino de luz del alquimista. Solo así es posible lograr la autorrealización íntima del ser. En el orco de los clásicos, en el limbo, encontramos a muchos hombres ilustrados que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Equivocados, sinceros, llenos de magníficas intenciones, pero equivocados. Gentes que creyeron posible la liberación sin necesidad de la magia sexual. Así pues, en la primera región sublunar, bajo la epidermis de este planeta en que vivimos, moran fríos y sepulcrales los difuntos. Uno siente verdadera tristeza, supremo dolor, al contemplar a tantos millones de desencarnados vagando con la conciencia dormida, en la región de los muertos. Vedlos ahí, como sombras frías, con la conciencia profundamente dormida, como espectros de la noche. Las sombras de los muertos van y vienen por todas partes en el primer círculo dantesco. Se ocupan en las mismas actividades de la vida que pasó, sueñan con los recuerdos del ayer, viven totalmente en el pasado. Pregunta. ¿Nos ha explicado usted, maestro, que en la primera región subterránea sublunar, denominada limbo, habitan las almas de los que no han sido bautizados, entendiéndose por bautismo un pacto de magia sexual? Lo que me mueve a hacer la siguiente pregunta. ¿Acaso todos los seres que no han practicado magia sexual, penetran a dicha región automáticamente al desencarnar? Respuesta. Distinguido amigo, su pregunta resulta bastante interesante, y me apresuro a responderle. Quiero que ustedes comprendan, que la primera región sumergida, es como la antesala del infierno, obviamente viven allí las sombras de nuestros seres queridos. Millones de seres humanos que jamás transmutaron las aguas seminales, en el vino de luz de la alquimia. Son pocas aquellas esencias, aquellas almas, que después de la muerte, logran realmente unas vacaciones en los mundos superiores. Es indubitable que la mayor parte de los seres humanos retornan de inmediato a un nuevo organismo humano, pasando una temporada en el limbo, antes de reincorporarse nuevamente. Sin embargo, debido al estado crítico en que actualmente vivimos, innumerables fallecidos se sumergen definitivamente en los mundos infiernos, pasando por las esferas tenebrosas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La última de estas regiones es definitiva. Allí pasan los perdidos por la desintegración final, la muerte segunda, tan indispensable. Gracias a esta espantosa aniquilación, la esencia, el alma, logra liberarse de las regiones del Tartarus, para ascender a la superficie planetaria y reiniciar una nueva evolución, que habrá de recomenzar inevitablemente desde el reino mineral. Pregunta. ¿Cómo debe entenderse, venerable maestro, lo que en el lenguaje de la Iglesia romana se dice, que al limbo entran los niños inocentes? Respuesta. Distinguido amigo, esto de los niños inocentes hay que entenderlo en forma simbólica, alegórica. Interprétese la palabra inocente, no en su forma prístina original, sino como ignorancia radical. Ciertamente, aquel que desconoce los misterios del sexo, es ignorante, aunque presuma de sabio y posea una vasta erudición. Recuerde que hay muchos ignorantes ilustrados que no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. ¿Entendido? Pregunta. Maestro, ¿quiere usted decir que la persona que no ha fabricado sus cuerpos solares, no ha sido bautizada? Respuesta. Distinguido joven, me alegra su pregunta, la que nos da base para una bella explicación. Las sagradas escrituras hablan claramente del traje de bodas del alma, el tosoma Eliacón, el cuerpo de oro del hombre solar, viva representación de los cuerpos suprasensibles que toda criatura humana debe formar. En nuestros pasados libros, ya hablamos claramente sobre el trabajo relacionado con la creación de los cuerpos existenciales del ser, y por ello creo que nuestros estudiantes gnósticos podrán ahora entendernos. Es indubitable que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no posee tales vehículos, y por lo tanto debe crearlos, trabajando en la fragua encendida de Vulcano, el sexo. Me viene a la memoria en estos instantes, el caso de un amigo que desencarnó hace ya algunos años.
Aquel era un gnóstico convencido, sin embargo, no alcanzó a fabricar sus cuerpos existenciales del ser. Esto pude evidenciarlo en la región de los muertos, en el limbo. Fuera del cuerpo físico le encontré. Tenía aspecto gigantesco, y su rostro espectral era ciertamente de panteón o cementerio. Anduve con él por distintos lugares, por diversas calles de una ciudad. Incuestionablemente, bajo la región tridimensional de Euclides, en el limbo, ¿está usted muerto?, le dije. ¿Cómo? Imposible, yo estoy vivo. Tal fue su respuesta. Al pasar cerca de una regia mansión, le hice entrar con el propósito de que se mirase en un espejo, él obedeció mi indicación y entonces lo vi muy sorprendido. Trate de flotar, continué diciéndole, de un saltito, para que se convenza usted de que ya está muerto. Aquel fantasma, obedeciendo, quiso volar, mas lo vi precipitarse de cabeza, en vez de ascender como las aves. En esos instantes asumió diversas figuras animalescas. Tiene usted ahora forma de caballo, de perro, de gato, de tigre, así le fui diciendo conforme sus distintas facetas animalescas resaltaban. Ciertamente, aquel fantasma estaba formado por un conjunto de yoes pendencieros y gritones, que se penetraban y compenetraban mutuamente sin confundirse. Inútiles fueron mis esfuerzos. Aquel desencarnado no pudo entenderme, era un habitante de la región de los muertos, una suma de yoes personificando defectos psicológicos. A pesar de que aquel amigo había conocido la gnosis, no había logrado fabricar su cuerpo astral. Ahora solo tenía ante mi vista un conjunto de fantasmas, dando la impresión de una personalidad de fachada. Es obvio que tal sujeto no había recibido el sacramento del bautismo. Con otras palabras diremos que no había transmutado las aguas puras de vida, en el vino de luz de los alquimistas. Pregunta. Maestro, ¿quiere decir entonces, que los que habitan en la región de los muertos, o sea el limbo, siempre tendrán la oportunidad de retornar a una nueva matriz? Respuesta. Distinguido amigo, no olvide usted que el dios Mercurio, con su caduceo, saca siempre a las almas sumergidas en el orco, con el propósito de reincorporarlas en un nuevo organismo. Solo así es posible que un día cualquiera, podamos ser bautizados de verdad. ¿Entendido? Pregunta. Querido maestro, yo entiendo que al limbo ingresan la esencia y los yoes del difunto, pero que no es una región de sufrimientos. ¿Estoy en lo correcto? Respuesta. Distinguido caballero, ya que usted habla sobre esencia y sobre yoes, es bueno que pongamos las cartas sobre la mesa de una vez, para aclarar conceptos y definir posiciones doctrinarias. Muchos creen que el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, es algo demasiado individual. Así lo suponen equivocadamente los múltiples tratadistas de la moderna psicología. Nosotros los gnósticos, vamos más lejos. Nos gusta profundizar, ahondar en todos estos misterios, inquirir, indagar, etcétera, etcétera, etcétera. El yo no posee individualidad alguna. Es una suma de diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. Un manojo de errores, pasiones, odios, temores, venganzas, celos, ira, lujuria, resentimientos, apegos, codicias, etcétera, etcétera. Estos diversos agregados tienen formas animalescas variadas, en las regiones hipersensibles de la naturaleza. Al morir, todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones, toda esa variada gama de agregados psíquicos, continúa más allá del sepulcro. Dentro de tales valores negativos, se halla enfrascada nuestra esencia anímica, el material psíquico. Es pues ostensible, que tal materia anímica embutida dentro del ego, se sumerge en el orco, en el limbo, para retornar un poco más tarde a este mundo físico. Pregunta. Maestro, para una persona dormida común y corriente, ¿sería una continuación de su vida el limbo? Respuesta. Amigo, joven que hace la pregunta, considero que esta, está un poco equivocada. Es necesario preguntar mejor para aclarar. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Toda personalidad es hija de su tiempo. Nace en su tiempo, muere en su tiempo. Aquello que continúa más allá del sepulcro es el ego, suma de diversos agregados psíquicos animalescos y brutales.
Cuando yo contemplaba al amigo de mi relato, con dolor, pude entender que la personalidad de aquel había sido aniquilada. Todo lo que tenía ahora ante mi vista era una suma de grotescas figuras animalescas, penetrándose y compenetrándose.